Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Pero Jesús les dijo: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Tengamos la edad que tengamos, a veces recibimos sorpresas de los niños. A mí me sorprendió un buen día un niño diciendo: si mi Dios lo quiere. Un niño de esos que nacen con ángel o con estrella, como se suele decir. La verdad es que me dio como envidia. Pero qué frase tan bonita: si mi Dios lo quiere. Con esa actitud tan sencilla de niño, estaba dándole respuesta a Dios en la vida de cada día. ¿Qué te parece si la hacemos vida nuestra, esa misma frase: si mi Dios lo quiere? Porque el Evangelio de hoy nos dice de forma indirecta que esto tendría que ser el sentido y la razón de nuestra vida, si mi Dios lo quiere. Digo de manera indirecta porque primero el Evangelio empieza a decirnos: dame cuenta de tu administración. Todos somos administradores. Dios nos da a cada uno la oportunidad de administrar nuestra vida. Pero nos pasa a todos que a lo mejor empezamos a administrar de manera mal lo que recibimos. Y le llega el chisme a Papá Dios. Así nos cuenta este Evangelio que le llegó al dueño el chisme de que su administrador andaba malgastando, derrochando los bienes que le tocaban administrar. ¿No pasa eso en nuestra vida? No sientas que disparo solo para allá, me disparo para mí mismo, porque todos somos administradores y lo hacemos más o menos bien, unos más, otros menos. ¿Qué tal? Para ustedes, niños, ¿cómo les va? ¿Cómo administran las cosas que les dan? ¿Verdad que con mucho gusto? Si pensamos en tu padrino, si pensamos en tu madrina, si pensamos en tus propios papás, ¿verdad que te dan muchas cosas? Si te dan un juguete, por ejemplo, ¿cuánto te dura? A lo mejor te dura el tiempo en que lo abriste y ya al segundo o a los 10 minutos, ya aquel juguete terminó destrozado. Eso es con respecto a las cosas materiales. Si nos vamos a lo que cada uno de nosotros tiene, ¿cómo va el aprovechamiento de tu inteligencia, de tu voluntad? ¿Cómo va la formación de tu vida espiritual? ¿Te preocupan esas cosas? ¿Cómo vas tú en tus estudios, en tu universidad? ¿Cómo vas tú? Sí, y cada uno puede poner todas las cosas que ha recibido de Dios en su vida personal. ¿Aprovechas las cosas bien o las malgastas o las derrochas? Es una pregunta interesante porque Dios nos está diciendo: la vida no es para malgastar. La vida no es desechable, hoy la tomas y mañana la tiras y mañana vuelves a recoger otra mejor o similar.
Como diría un autor, la vida se vive una sola vez. Eso es el querer de Dios. Por tanto, administrarla bien. ¿Verdad que Dios puede pedirnos cuentas ahora y a lo mejor nos encontramos que hemos malgastado? Pero Dios no nos pide cuentas en este instante como para decir, se acabó. Aunque a lo mejor sí, a alguno puede ser el momento de que Dios ya le pida cuentas. Pero todos los días Dios nos está pidiendo cuentas. Es más, en este momento al escuchar este pasaje del Evangelio, Dios nos está pidiendo cuentas y nos está diciendo, ¡Ea, ¿cómo vas? ¿Cómo sientes esa pregunta? ¡Ea, ¿cómo vas? Yo la siento como una alarma que suena en mi conciencia. ¿Vas bien? ¿Aprovechas bien? Y después del cuestionamiento, la pregunta es, ¡ay! ¿A corregir? Pues eso es lo que quiere decirnos Dios con este ejemplo. A corregir lo corregible. Pero el administrador, al ser cuestionado, ¿qué hizo? Esa es la segunda actitud. Si él estaba preocupado de malgastar, es decir, de usar las cosas para su propio provecho, en vez de corregir el camino, lo que dijo, ¡ay! Ahora me van a pedir cuentas. Entonces, a aprovecharme, porque cuando venga el momento en que ya no tenga nada, ¿dónde voy a ir? Cuando no tengas nada, ¿a dónde vas a ir? ¿Te suena esa pregunta? Quizá no solo te suene, sino a lo mejor eso es lo que estás viviendo. Ha llegado el momento que no tienes nada de lo que decías tú tener. No tienes ya la casa, no tienes muchas cosas que tenías, a lo mejor hasta ni trabajo tienes ahora. Y sin embargo, ¿cómo has obrado? ¿Te has cuestionado? ¿O te has respondido como me respondió aquel padre? Yo llegué a este país y no tenía nada, me tocó luchar y sí, empecé a tener un trabajo, después de un trabajo empecé a tener alquilada una casa, después se me dio la oportunidad y tuve la oportunidad de comprar una casa, aunque sea a pagos, no era mía, pero en fin, pero ya era como mía. Y después eso lo perdí. Ahora terminé perdiendo también el trabajo, aunque ya trabajo así por un momento y luego por otro, pero bueno, no he perdido totalmente la oportunidad de trabajar. Muchos al estar en esa circunstancia perdieron todo, sí, detrás de lo que perdieron. Perdieron la ilusión por la vida, perdieron el entusiasmo, hasta se pusieron en contra de Dios y a lo mejor alguno, como de hecho ha pasado, hasta se ha suicidado. Si no tenía a Dios y tenía solo cosas en las que ponía su confianza, así podemos ser nosotros, no tener a Dios y poner nuestra confianza en las cosas, y cuando las cosas administradas mal las perdemos también o recuperamos. Una pregunta interesante, ¿perdemos también por completo al Dios que nos daba todo detrás de perder lo que Dios nos daba? ¿O encontrar a Dios en medio de la pérdida de las cosas? Pero el siervo más bien se quedó en las cosas y se hizo amigo de las cosas y de los hombres que buscan las cosas. Qué juego de palabras, pero qué verdad. Cómo en el momento de la dificultad, en vez de subir a Dios, nos seguimos quedando en las cosas. Así se quedó este siervo y fue astuto sí, porque a todos los que debían algo, aquí solo habla de 2, les perdonó. Ven, 100 barriles le debías a mi amo, 100 barriles de aceite, apúntate aquí solo 50. 100 fanegas de trigo debías, bueno, apúntate solo 80 y ya se ganó 2 amigos. Y quién sabe cuántos más se haya ganado. ¿Amigos para dónde? Amigos para el mundo. Segunda idea importante de este evangelio. ¿Es bueno ganarse amigos para el mundo? Hay muchos que así vivimos. Buscamos en nuestra astucia amigos de este mundo. ¿De qué nos sirven? Sí, nos sirven por un rato, porque nos dan trabajo, porque nos dan casa. Sí, nos quedamos sin nuestra casa, pero luego nos reciben en otra casa. Y mientras estamos en otra casa, pues buscamos saber cómo después tenemos también casa o tenemos trabajo. Sí, cosas de este mundo. ¿Cuánto eso nos hace crecer en los aspectos que verdaderamente debemos crecer? Llegar a Dios. La vida es una, y se vive una sola vez. ¿Qué te parece lo que Jesús nos propone? Porque en medio de lo negativo de este ejemplo, de esta parábola, Jesús descubre algo bueno. Y nos descubre algo bueno a ti y a mí. Jesús descubre, y el Evangelio nos dice, se maravilló Jesús, o se maravilló el hombre rico. ¿Por qué? Porque el administrador, en medio de que malgastaba, astuto era
para gestionar los negocios. Astuto, entre comillas. Astuto para hacerse amigos de este mundo. Y Jesús dice, si en este mundo somos tan astutos para hacernos amigos de los que viven amigos de las cosas del mundo, y así como que me enrollo, pero en realidad Jesús quiere recalcarnos más bien otra cosa, y aquí viene lo importante: si mi Dios lo quiere. Qué sencillo. ¿Y qué quiere mi Dios? Mi Dios quiere que seamos astutos para ganarnos amigos en el cielo, o mejor dicho, astutos para tener como amigo a Dios. Astutos para tener como amigo a Dios. Esta astucia es la importante, ganarnos a Dios como amigo. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo no te voy a proponer una solución mágica, pero te voy a proponer algo que del mismo Evangelio lo sacamos. Astuto debe ser tú y yo para ganarnos a Dios como amigo. Y lo primero es astuto, ¿sí?, para cumplir la voluntad de Dios. El que me ama, dice Jesús, es decir, el que quiere ser mi amigo, guardará mi palabra. Además dice Jesús, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos en Él morada. Hacer siempre lo que Dios quiere, su santa voluntad en la vida de nosotros, es convertir a Dios como el mejor amigo. Es en pocas palabras lo que ya decía al inicio: si mi Dios lo quiere, si Dios siempre es la única razón y su voluntad es la única razón de nuestra vida y el por qué nos movemos, ya eres de los astutos para ganarte a Dios como amigo. Pero una segunda manera de ganarte a Dios como amigo es también, vayámonos a las primeras páginas de la Sagrada Escritura, y cuando Moisés recibe las tablas de la ley, Papá Dios le dice a él: si esto vives, serás feliz tú y tus hijos. Si esto vives, que lo podemos traducir también, si mi Dios lo quiere. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos los 10 mandamientos, y en vivirlos está nuestra felicidad. Si esto vives, serás feliz tú y tus hijos. Son solo 10, que además Jesús al venir nos dijo 10, sí, 10 son, pero se pueden resumir en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Resumen maravilloso: si mi Dios lo quiere, claro que sí. Y andando en esa misma astucia, un tercer camino, se me ocurre, podría ser el vivir las bienaventuranzas, que es la perfección de lo que Dios nos pedía en los 10 mandamientos. Pero, las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas no es más que el vivir desprendido de este mundo. Esa es la verdadera astucia: vivir despegados de las cosas de este mundo y afianzarnos a lo que Dios nos pide. Poner nuestro corazón en las cosas de arriba. San Pablo nos diría: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería la esperanza en las cosas que no vemos. Pero esa no es una esperanza vana, es real. Las cosas de arriba no son de arriba. Solo se vive una vida. Sí, que un trocito de ella es aquí, y el resto más largo por toda la eternidad es allá, y nos toca vivir en esta, allá, y allá nos toca estar porque vivimos en esta vida pensando en las cosas de allá. Parecen como juegos de palabras, pero no, solo hay una vida y termina allá. El trozo de esta vida es el inicio de la de allá, y hay que vivir allá, anclados en las cosas de allá, desprendido de este mundo. Ese es el tema, ese es el resumen de las bienaventuranzas. Pero algo más, a manera nada más de sugerencia. ¿Qué significa ser astuto también para ganarme a Dios como amigo? Vivir y nada menos que vivir lo que Cristo nos dejó. Vivir en su presencia, vivirlo dentro de nuestra vida. Porque la vida sacramental, todos los sacramentos, no es más que al Dios que nos creó, tenerlo dentro de nosotros. Los sacramentos, pues, son la manera astuta de tener a Dios como amigo y ganarnos al Dios que nos va a recibir allá en la puerta del cielo, y ganarlo ya, antes de llegar a la puerta, para que cuando lleguemos a la puerta, simplemente la encontremos abierta y cerrada, entremos.
para gozar de la vida con mayúscula, de la verdadera dicha de tener a Dios con nosotros. Empieza hoy para que termines mañana donde todos queremos terminar, abrazados por toda la eternidad en los brazos de Papá Dios. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Pero Jesús les dijo: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.